¿Listo? Sí. Bueno, soy Guido Ciafardo, tengo 22 años, nací en La Plata y vivo en Buenos Aires desde que nací. Soy un estudiante de Derecho de cuarto año de la Universidad de Buenos Aires. A la pregunta de qué pienso de Rosas, voy a empezar a contestar que Rosas me parece un personaje muy controvertido y muy especial en la historia argentina. Rosas es un personaje que para la historia argentina siempre fue tratado como un asesino, un violento y un dictador. Pero la historia, revisionista sobre todo, empezó a elaborar una teoría de un Rosas no tan malo, no tan malvado, sino un Rosas defensor de los intereses nacionales de la Argentina de ese momento. Bueno, Rosas, como sabemos, fue un defensor del federalismo y trató de defender los intereses del pueblo argentino contra los intereses de las potencias hegemónicas de ese momento, Inglaterra y Francia en menor medida. Por eso tuvo tantas luchas contra ellos para tratar de defender los intereses del pueblo argentino contra los intereses de la oligarquía argentina y de las potencias hegemónicas. Pero no podemos dejar de lado su costado violento, que es defendido por los que defienden la posición nacionalista de Rosas contra los que son la posición más oficial, que fue la posición de Mitre, Sarmiento y Fidel López, que fueron los encargados de contar la historia argentina en su primer momento. Pero, como decía, tuvo su costado violento y sobre todo a través de la mazorca y de un montón de cosas trataba de eliminar al enemigo, al que pensaba diferente, que en este caso eran los unitarios. Por eso, Rosas, sin embargo, yo pienso que fue un personaje importante para la unión nacional. Por algo, San Martín, nuestro prócer más importante, le entregó el sable más preciado porque pensaba que había defendido los intereses de Argentina con mucha honra. Bueno, me llamo Mariano Fraga, soy de Buenos Aires, tengo 24 años, soy músico, estudié composición en la Universidad Católica y estudio el profesorado de instrumento en el Conservatorio Juan José Castro, en la provincia de Buenos Aires. Tengo que decir qué pienso de Perón. Sí. Bueno, ¿qué pienso de Juan Domingo Perón? En principio, al ser una persona muy influyente y que estuvo mucho tiempo en el poder en la Argentina, no se puede hablar de Perón como... O sea, no sé, es muy difícil hablar de Perón en general, ¿no? Estuvo una persona que estuvo casi 30 años, digamos, o más, influyendo sobre la Argentina, y no es lo mismo el Perón del principio que el Perón del final. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que Perón hizo cosas muy buenas al principio, sobre todo por la clase trabajadora, con muchos beneficios sociales, ¿no? O sea, mejoró mucho la calidad de vida de las clases más humildes, las clases más trabajadoras, los obreros, pero que más, o sea, con el tiempo se fue corrompiendo. Eso quiere, su plan económico al principio fue bueno, pero yo creo que el poder lo corrompió, que ya después en su tercer presidencia se desvirtuó totalmente. Él era una persona muy carismática y era muy de seducir a todos los bandos políticos, y todos pensaban que Perón estaba con ellos, y cuando se encontraban que al final no, por ahí se desilusionaban, ¿no? A lo que me refiero, o sea,
Perón tenía un poco de influencia fascista, ¿no? Y esta cosa de hacer algo muy bueno, pero después convertirse en una especie de ídolo, es un poco contradictorio, ¿no? O sea, por un lado hizo muchos beneficios sociales, pero por otro lado era un poco intolerante ante quienes no pensaban como él o no eran peronistas. O sea, se planteaba o estás con Perón o estás en contra de Perón. No había nada intermedio, que es, bueno, a lo que llevó a un montón de desastres que después pasan en Argentina. ¿Más cosas? Okay. Hola. Los Kirchner son muy controvertidos. Generalmente, ¿qué es tu opinión sobre los dos? Bueno, eso sucede con todos los... Porque si todos pensáramos igual sería muy aburrido. Así que eso que vos decís, que unos están a favor y otros están en contra, yo no uso la palabra en contra, estoy en absoluto desacuerdo, eso sería lo mío, que no es estar en contra. Sí, Kirchner cuando empezó hizo algunas cosas buenas, como ser el cambio de la Corte Suprema. Tenía una Corte Suprema muy corrupta desde la época de Menem, que había sido un presidente sumamente corrupto, pero pasa a ser un santo al lado de los que están ahora. Y bueno, cambiaron la Corte Suprema, que fue algo muy importante, defendieron la justicia, eso fue en los primeros 6 meses de Kirchner. Trabajaron sobre el matrimonio igualitario, que también era una necesidad, y algunas cosas positivas. Pero luego empezaron en un cambio con su deseo de tener más poder y más poder, y para tener más poder, como ellos mismos decían, necesitaban plata, entonces empezaron a tomar plata de todas las cajas del Estado, las cuentas, y bueno, y todo eso empezó a deteriorarse, y ahora el grado así de deterioro enorme pasa a ser con su mujer, que fue designada a dedo por él, y bueno. Sí. Es obvio que no le gusta. No, yo te dije que yo lo voté a Kirchner. Yo lo Sí, voté a pero Kirchner. después, Y claro, y yo ¿qué pensé pasó? que era, y bueno, no, pasó que fue toda una gran mentira que se... Sí. Yo te dije por qué, porque venía del sur, venía de la Patagonia, y él tenía una cosa que decía las manos, así, unas manos grandes, porque medía como 2 metros, decía la transparencia, que eran mis valores, la transparencia, la honestidad, las manos limpias, las no sé qué. Entonces yo dije, uy, este no va a robar como había robado Menem, y lo voté. Y después son todos los discursos que los políticos hacen, que después en la realidad no pueden sostener, ¿no es cierto? Él hablaba en contra del peronismo, él creía crear el kirchnerismo, y hablaba en contra del peronismo, y hablaba en contra de los intendentes de Gran Buenos Aires, que es donde ellos sacan la mayor cantidad de votos, y bueno, de todo ese discurso, luego terminó transando y quedándose con ellos para que lo apoyen. Todo fue una gran mentira, una gran hipocresía, y bueno, y ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. ¿Qué piensas sobre los cacerolazos? ¿Sobre qué? Las manifestaciones. Los cacerolazos. Sí, eso. Sí, los cacerolazos son, yo te dije que las consignas de ellos eran tener plata de donde fuera para tener poder y ocupar la calle. O sea que ellos mandaban a los sindicalistas que ocupaban, llenaban Plaza de Mayo, decían definan esto, y la gente se aterrorizaba. Ahora en la calle la está empezando a ocupar otra gente. Los cacerolazos es gente de la clase media o clase media alta, que ha visto que cómo manejan la justicia, cómo van nombrando gente como este procurador de la nación que querían nombrar, que no tenía, era un desastre, y que es el que tenía que parar todos los juicios que se le hace al Estado, porque vos cuando vos decís, bueno, este funcionario es corrupto, ¿qué hace? Llamás a un fiscal. El fiscal va haciendo la investigación de esta persona, que si es así o no es así, la gente le va presentando las pruebas, y después hay un jefe de todos los fiscales, que tiene un cargo muy importante. Ese jefe de todos nombraron a una persona que fue la que no pudo sostenerse en el Congreso con todas las explicaciones que daba y la vergüenza que era su presentación. Entonces tratan de poner gente que les va tapando todas el tren de la tragedia de Plaza 11, del tren de 11, el tema ahora de tener que pedir al gobierno explicaciones para poder comprar dólares para un viaje, dónde vas a ir y en qué lo vas a gastar. Bueno, todo eso son cortar las libertades de una manera
muy terrible y por eso ha salido la gente a la calle. So, por eso el movimiento es algo bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Todo movimiento de reclamo es bueno. Reclamos, movimientos no violentos, Sí. porque la cacerola no es violenta. La cacerola acá ha sucedido que es un símbolo, pero no salir pegando tiros ni una revolución así en la cosa. Entonces esto se va agudizando cada vez más. Ahora también ha parado el campo ha dejado durante 10 días, la carne se va a ir para arriba porque dejaron de mandar material acá para los supermercados, para señal de protesta, para que ellos se den cuenta, protestas en el lenguaje que ellos tienen, que es si vos ocupás la calle, ¿entendés? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora, y veremos qué pasa, si la gente continúa, pero es muy importante esas actitudes espontáneas. Nadie estaba enterado del cacerolazo, todo fue por las redes, todo fue por Twitter y por Facebook, que la gente Sí. empezó a decir, ¿entendés? Entonces es una cosa que ellos no pueden controlar, como controlan los medios y como controlan los diarios, ¿entendés? No pueden controlar y fue una sorpresa. Sí. Ningún diario, de todos los diarios y televisiones que el gobierno tiene, ningún diario habló del cacerolazo. Hablaron nada más que los 2 diarios opositores, Sí, o los son 3 diarios. controlados. Sí. Así que bueno, ese es el detalle, veremos qué pasa en el futuro. Sí. Gracias. Bueno. Espero que funcione. We're gonna skate to one song only. Yeah, shit, yeah, motherfuckers wanna find me.